Buenas tardes, estamos una vez más aquí en tu programa Impulsamos tu Pyme. Hoy día tenemos un invitado sequísimo y lo trajimos porque claramente hay muchos emprendedores que nos están haciendo las preguntas relacionadas con el tema. Estamos hablando de Mauricio Saurines. Él es abogado, docente universitario, magíster en Derecho Procesal y además es director jurídico de Advisor Financial Group. Mauricio, bienvenido a Impulsamos tu Pyme. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Noemí, ¿cómo estás? Yo Muy acá bien. súper bien. Qué bueno. Mauricio, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Con qué nos vas a sorprender en realidad? Mira, Noemí, yo creo que hoy día vamos a abordar varios mitos y confrontar ciertas realidades, digamos, respecto de de la creencia popular respecto a la ley de quiebras y la ley de insolvencia. Porque Buenísimo. yo sé que existe mucha confusión respecto de uno y otro tema y en general las empresas y los empresarios no saben bien a qué se enfrentan y un poco acabar con ciertos mitos respecto a esta ley. Así es. O sea, el programa de hoy día estará buenísimo. Pero antes de irnos al tema central, que claramente es la ley de quiebra, reemprendimiento y cómo nuevamente los emprendedores, las pymes pueden hacer su negocio nuevamente. Antes de eso, vámonos a un corte comercial. Tenemos que saludar claramente a nuestro auspiciador. Saludamos a Mi Pyme Nace, la incubadora de negocios de Grupo Mi Pyme. Mi Pyme Nace encuentras de todo para tu negocio, asesoría jurídica, asesoría legal, constitución de sociedades, encuentras diseño de página web, diseño gráfico, community manager, creación e implementación de software. Todo esto lo puedes encontrar en www.mipymenace.cl. Vamos entonces de lleno, Mauricio, a lo que nos convoca el día de hoy. Cuéntanos un poquito qué es la ley de quiebra antigua, más o menos, para que nuestros auditores puedan hacer la diferencia entre lo que es la ley de quiebra antigua y supuestamente, entre comillas, la ley de quiebra nueva. Ya, mira, Noemí, la verdad es que acá en Chile hasta antes del año 2014 estaba en vigencia la ley de quiebra que está incorporada dentro del Código de Comercio. En esa ley de quiebra el espíritu, la intencionalidad que existe, es un procedimiento bastante antiguo, la intencionalidad y el espíritu de la ley era que ciertas empresas, solamente empresas, ya en esta ley antigua no considerada la persona natural, solamente las empresas cuando ya estaban en una etapa de no poder producir más y de no poder generar el activo suficiente para solventar todas sus deudas, esta empresa necesitaba terminarse y extinguirse. Es decir, el antiguo procedimiento de quiebra lo que tendía era a la eliminación total de la empresa con finalidad a satisfacer, digamos, totalmente o en la mayor, en la medida, en la mayor proporción a los acreedores y dejaba insubsistente a la empresa. Se extinguía. Perfecto. De hecho, había terminación terminada con la terminación de la actividad del servicio de impuesto interno y en general la empresa desaparecía. Pero sácame una duda, o sea, vamos a ir haciendo preguntas a medida que va avanzando el tema. Claro, Antiguamente, con la antigua ley, claramente, si yo me tiraba a quiebra siendo persona jurídica, siendo empresa, entregaba todos los bienes y me liquidaban. Y literalmente moría para el sistema del servicio de puestos internos, moría como empresa. sí, Pero ¿qué sí. pasaba con el patrimonio de la persona, por ejemplo? ¿Quedaba intacto? ¿Del dueño No, en este caso? ah, El mira, patrimonio, el patrimonio es del una, dueño de la empresa. sí, es una muy buena pregunta. Distinguir siempre el patrimonio, que existen dos patrimonios en general. Ujú. El patrimonio de la empresa, obviamente, su lógica y su instancia era que se desapareciera o se realizara o se enajenara, vendiera o rematara la nomenclatura que se quiera usar completamente. No obstante, a nivel comercial, existían ya en esa época muchos tipos societarios que tenían la aplicación de la responsabilidad limitada. Por lo tanto, los socios responden hasta el monto de sus aportes. Por lo tanto, si tú tienes una empresa, y eso igual en general te genera un juego importante, porque si la empresa tenía un capital grande
y los socios eran pocos a lo mejor y tenían una gran participación, en general el capital sobre el que ellos responden personalmente igual podría haber sido alto, por lo tanto igual genera un impacto en menor medida así que lo que sufrió la empresa, igual sufrió un impacto el socio. Ahora, en otras sociedades que son más chicas, en general el capital social no es tan grande, por lo tanto el impacto es mínimo, por lo tanto no genera mucho impacto. El problema con el sistema antiguo era muchas veces, y aquí nos salimos un poco de la ley de quiebra, pero antiguamente eran muy pocas las personas que decidían emprender y durante su carrera de emprendimiento se constituían como empresas propiamente tal, en sentido de adquirir esta limitación de responsabilidad, la responsabilidad limitada. Por lo tanto, había muchas figuras de personas naturales que funcionaban como personas jurídicas y que en definitiva no tenían el estatuto de responsabilidad limitada y por lo tanto antiguamente lo que se daba mucho era que se confundía un patrimonio social con el patrimonio de la persona y en definitiva el impacto iba directamente hacia la persona. Pero ese es uno de los motivos importantes de que los empresarios pequeños, medianos, en general se constituyan de alguna forma de algún tipo societario para establecer algún límite de responsabilidad. Perfecto. Esa ley, la ley antigua claramente, comenzó a cambiar ¿en qué año más o menos? El ¿Hasta qué año? 2014. Hasta el 2014 funcionó. De ahí, Hasta el 2014, exacto. perfecto. Y de ahí nos lanzamos claramente a la, entre comillas, nueva ley de quiebra, que tiene otro nombre. Así es la ley se denomina ahora ley de insolvencia y reemprendimiento, justamente porque el espíritu de esta ley ya no es acabar con la persona jurídica, sino que es hacer un procedimiento que le permita liquidar o reorganizar, ¿cierto? Pero permitirle la continuidad a la empresa. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva el Estado se fijó que para él es importante no destruir las personas, las empresas, sino que permitirles volver a funcionar y reemprender. Y una de las razones son, lógicamente, la creación de puestos de trabajo. Claro. Entonces, hoy día es muy importante no destruir las empresas, sino que darle un tratamiento, ver la posibilidad de que puedan extinguir o aclarar su pasivo y que vuelvan a funcionar. Ya, Y que vuelvan a generar puestos de trabajo y todo lo que... O sea, ese es el objetivo principal de la nueva ley, o sea, la ley de insolvencia y reemprendimiento, que las empresas no cierren porque generan capital de trabajo, en este caso, generan trabajo. Sí. Perfecto. Pero ¿qué pasa en el caso? Porque hoy día, lamentablemente, por todo lo que nos ha pasado, tanto a nivel mundial como nacional, hay muchos emprendedores y pymes que lamentablemente han tenido que tomar la lamentable noticia de cerrar cortinas, de bajar cortinas, de cerrar empresas. En este caso, ¿cuáles son las características, por ejemplo, que un emprendedor, una pyme o netamente una empresa tiene que tener para, por ejemplo, hacer uso de la ley de quiebra? Mira, en general, antes de contestar tu pregunta, quería hacer la aclaración que también el espíritu de esta nueva ley, terminando el paralelo con la ley antigua, incluyó también dentro de la posibilidad de insolvencia y reemprendimiento a la persona natural. Lo dijimos al principio. Pero respondiendo ya directamente a tu pregunta, ¿cuáles son las condiciones que tienen que tener las empresas para someterse a este tipo de procedimientos? Y va a depender del tipo de procedimiento que se quiera utilizar. Desde luego, yo siempre lo he comentado así, la evaluación del tipo de procedimiento que se va a utilizar, porque en particular para la empresa o la persona jurídica existen dos tipos de procedimientos, que uno es el de reorganización y el otro es el de liquidación. Son dos procedimientos totalmente distintos. Y cada uno tiene sus requisitos y cada uno también obedece a una estrategia o un análisis que tiene que efectuarlo, obviamente, un profesional y recomendar en precisión cuál es el procedimiento que mejor le corresponde. Por lo tanto, bajo los primeros requisitos de la reorganización, que la reorganización, para comentarte bien en términos bien generales, es que la empresa, la persona jurídica concurre a la superintendencia, solicita una instancia de reorganización
con la superintendencia, y la superintendencia lo que hace es citar a los acreedores que tiene la empresa y que están, lógicamente, en la declaración que hace la empresa, va con todos sus acreedores. Él llega a la superintendencia y le dice, mire, tengo 10 acreedores, estos son los montos de deuda, esto es lo que... Ahí nos quedamos ahí en stand-by. ¿Me escuchas, Mauricio? ¿Me escuchas ahí? Sí, Ah, perdón, ahí sí creo que se fue la señal, algo le pasó a esto, que se sí, interrumpió. sí, ahí estamos de vuelta de nuevo, ya. Entonces, nos estabas comentando que en la parte de la reorganización, la persona tenía que acudir a la superintendencia, Sí, solicitar la reorganización, ahí se iban a citar a los acreedores y ahí quedamos. sí. Dentro de los requisitos bien breves es no tener juicios, o sea que los acreedores no hayan demandado a la empresa, primero. Segundo es que las deudas, el estado de morosidad que se acepta, que se tolera que la empresa tenga, no sea superior a 90 días. Es decir, hay un atraso en el pago de las obligaciones, pero no un atraso que no sea prolongado demasiado tiempo, sino que por un tiempo acotado, que son estos 90 días. Ya, Si tú estás dentro del plazo de los 90 días, tienes obligaciones vencidas y estas obligaciones superan las 80 unidades tributarias mensuales, que estamos hablando de cerca de 2 millones de pesos, tú ya cumples como empresa los requisitos para poder hacer este proceso de reorganización. Y la lógica es que tú le propones a tu junta de acreedores que ahora, por ejemplo, a tus acreedores les pagas en total, no sé, 2, 5 millones de pesos mensual y que tus activos hoy día, como no te permiten hacer esos pagos y tú no quieres entrar en cesación de pago, lo que en definitiva haces es reestructurar y tú pedirle a tus acreedores que te aprueben continuar pagando no 5 millones, sino que ahora 3 o 2 millones y medio. claro, dependiendo de lo que tú puedas pagar, ¿no? Así es, Ya, así es. perfecto. Ahora, hay algo muy importante que siempre tienen que tener presente porque este procedimiento de reorganización lo puede hacer la empresa sin necesidad de asesoría por sí solo, pero hay un efecto muy importante que a nosotros en el estudio nos ha pasado y desgraciadamente hemos tenido que ayudar a personas jurídicas que se meten en esos problemas, es que junto con la declaración de tu estado de deuda, la empresa también señala un listado de todos sus activos. ¿Y qué es lo que pasa? Que si la Junta de Acreedores no está de acuerdo con tu propuesta de reorganización, lo que se termina el proceso de reorganización y se inicia un proceso de liquidación forzosa. Es decir, Mm. eh, van a hacer que la empresa, la realización de todo el activo de la empresa a fin de pagar a los acreedores y generar un proceso de liquidación forzosa que a lo mejor no estaba considerado por la empresa cuando él fue a pedir reorganización y sale liquidado en ambos términos de la palabra. Perfecto. O sea, igual este proceso de reorganización es bien peligroso porque tú estás, a lo mejor vas con la mejor intención de pagar, pero si tus acreedores no aceptan el pago, te lanzan automáticamente a la liquidación forzosa y ahí entran todos tus bienes, ¿no? Así es. Todo Los lo que bienes, no de la empresa. solo los bienes de la empresa. Sí, Ya, sí. perfecto. Perfecto. Oye, aquí tengo una duda bien importante, quizás allá muchos emprendedores también la pueden tener. Si hay una persona que se lanza a quiebra y le ocurre esto, literalmente, que sus acreedores no aceptaron el pago y tiene que lanzarse a la liquidación forzosa, ¿los bienes de la persona, del dueño de la empresa, se ven afectados también o solo ocupan los bienes de la empresa en este caso? Esto quiero que quede súper claro porque muchos emprendedores claramente ocupan platas de todos lados Sí. y les pasa a las pymes también. Y es un tema para aclarar en realidad. Por eso te hago esta pregunta. Los bienes del dueño de la empresa o del representante legal en este caso, ¿se ven afectados en la liquidación forzosa? Mira, en principio, Noemí, no se ven afectados por esta figura que te comentaba yo respecto de la responsabilidad limitada.
Ya, ¿ya? O sea, se afectan solamente los bienes de la empresa. Ahora, igual quería tocar tangencialmente dos puntos importantes que tú acabas de tocar también. Uno es que, claro, el pequeño empresario, la pyme, por regla general, a mí me ha pasado mucho, que siempre nosotros asesoramos, eh, tratamos de darle asesoría financiera también. Para su funcionamiento empresarial muchas veces empiezan a sacar o a recurrir a créditos personales a fin de cubrir deudas de la empresa. Entonces, claro. ya no es una empresa autónoma o independiente que genera sus activos y cubre sus obligaciones de manera independiente, sino que empieza a depender un poco del bolsillo de los socios. Y es ahí cuando empiezan los empresarios a sacar créditos personales y se generan obligaciones personales y no solamente respecto a la empresa, y ahí lo complicado que va a poder afectar, lo normal es que se vean afectadas la empresa y también la persona natural en el minuto que ella toma obligaciones y asume obligaciones de carácter personal, no como Ya, empresa. Y uno como empresa va al banco, pide un crédito, a lo mejor le dan un crédito Corfo y eso queda a nombre de la empresa. claro. Eh, pero tú de repente lo que hacen es hasta la utilización de la línea de crédito personal o solicitar crédito personal y en definitiva para inyectarlo a la empresa, pero en definitiva quien aparece como deudor ahí es la persona natural y no la empresa. Por lo tanto, existen posibilidades de que no solamente sea el patrimonio de la empresa al que se ve afectado, sino que hay que analizarlo bien en particular porque es probable que haya que hacer esta separación de patrimonio y decir, mire, solamente la empresa la vamos a tirar en insolvencia y lo que pasa con usted se puede abordar desde otra estrategia de defensa, porque es importante decirlo, la ley de insolvencia y reemprendimiento dentro de la lógica estratégica es una de las últimas opciones que uno toma. Antes hay otras opciones de defensa judicial o hay otras opciones de generar, digamos, salir del hoyo, literal, cuando hablamos en esos términos. Sí, Eh, y el otro punto que es importante, que también que en general pasa, que a veces que lo que va generando la empresa lo ideal es que los activos, si en algún minuto tuvo un ingreso o utilidades más o menos importantes, hay que ver que muchas veces esos activos o utilidades, bueno, pueden ser por retiro de los socios, pero en general uno no hace esa distinción cuando son empresas chicas, sino que los empresarios también tienden a confundirse un poco con ambos patrimonios y lo que hacen es que adquieren cosas ellos o generan pago de, otra, de, otra, de otras deudas personales y lo importante que tiene que haber ahí es que tiene que haber, por lo menos para la empresa, y por eso que la ley también, cuando inicia los procesos de liquidación, le solicita otros antecedentes como los balances, los listados de trabajadores, en general para constatar que efectivamente hay un estado de insolvencia permanente, o sea, la empresa está mal. Porque si hubiese, por ejemplo, que nos ha pasado, una empresa que si usted quiere tirarse este quiebra, usted revisa la empresa, pero la empresa ha tenido un montón de utilidades, pero ha generado insolvencia no porque no genera utilidades, la ha generado porque las utilidades que genera van hacia los socios y han dejado de pagar activos de la empresa. Entonces, ese es otro punto importante que en general tiene que ver con asesoría financiera y con, lógicamente, la evaluación que es un profesional en el caso a caso y qué es lo que necesita y cómo es que se va a hacer. claro. O sea, bien importante lo que dices. O sea, claramente encuentro, encuentro un poquito insólito que se vayan todas las ganancias a los socios. Claramente la gente y todos los que hacemos empresa queremos ganar, pero no dejar también de pagar las responsabilidades financieras que la empresa tiene y que la persona también tiene, claramente. Cuéntanos un poquito más de esta liquidación forzosa. Nos comentaste que cuando la reorganización no funciona en este caso, cuando tus acreedores no aceptan tus condiciones de pago, tu propuesta de pago en este caso, automáticamente te lanzan a la liquidación forzosa donde tienes que liquidar literalmente todos los bienes de la empresa. ¿Qué pasa en este caso? El liquidar todos los bienes de la empresa es quedar literalmente en cero para poder pagar. No, no, porque de hecho hay algunos.
se generan varias distinciones entre persona natural y persona jurídica, pero nosotros enfocándonos al lado de la empresa, existen ciertos bienes que la ley también señala que son inembargables y que pueden gozar de este estatuto. Y dentro de los bienes inembargables son algunas herramientas, por ejemplo, dentro del Código Civil aparecen algunas herramientas indispensables para poder seguir funcionando. O sea, si yo lo veo desde el punto de vista de una persona natural, la empresa es lo mismo, pero más grande, desde luego, la persona natural para continuar, para seguir trabajando, yo no sé, dentro de lo, no sé, pues puede tener libros, herramientas de que profesa su oficio, por ejemplo, hasta ciertos montos, sin embargo, pero al menos algunas cosas que pueden ser declaradas inembargables que le van a poder permitir seguir, volver a funcionar, aunque sea con algunas cosas mínimas, porque el estatuto de inembargabilidad que tenemos nosotros acá en Chile no es un estatuto tan amplio, pero está visto desde un punto de vista mínimo, es decir, la empresa va a poder volver a reemprender, pero ya no con el activo fijo o el flujo que tenía antes, sino que mucho más minimizado, pero con posibilidad de volver a reemprender y con algunas cosas que, como te digo, en definitiva son consideradas inembargables. Perfecto. Por ejemplo, si, no sé, por dar un ejemplo solamente, es un negocio de amasandería. O sea, el horno del pan, literalmente, que es su herramienta para que él siga funcionando, no se lo pueden embargar. Sí, eso Perfecto. es. Ahora, eso queda siempre a criterio, que en definitiva es algo que se debe alegar dentro del proceso. Y bueno, cuando uno hace la declaración, la ley te pide a ti que tú hagas la declaración como empresa de los bienes, de todos tus bienes, y hagas la precisión de qué bienes tú consideras excluidos. Y esa exclusión, lógicamente, puede ser objetada en este caso por el liquidador concursal, que es un funcionario que no hemos hablado del liquidador, eh, que él, digamos, es como el que guía, digamos, y controla que las liquidaciones, sea la liquidación voluntaria o la liquidación forzosa, se haga de manera correcta, se haga y evite, digamos, fraudes, porque recordemos acá, en esta lógica de ley también tiene figura, digamos, incluso con tipicidad de delito y sanciones penales, principalmente por la ocultación de bienes. Es decir, Mm, yo empresa, no sé, porque no tengo tantas cosas como mi activo. Y yo hay ciertas cosas que es que esto no lo puedo entregar y en definitiva, en vez de alegar un estatuto de inembargabilidad, lo que hacen es no declarar. Entonces, puede ocurrir que la declaración, no sé, cuando haya comprado, adquirido ese bien, lo haya hecho con factura y de repente está registrado dentro de la contabilidad el ingreso de cierta máquina importante, por ejemplo, que no está declarada. Entonces, tampoco significa que vaya a ser el fin de la historia, o sea, uno tendrá que ir, podrá justificar y desde luego quedará en instancias del liquidador el que pueda efectuar algún tipo de acusación penal por esos hechos, pero por regla general, cuando son, digamos, desde un punto de vista y un lenguaje un poco más tradicional, ya cuando es grosero en la ocultación, ya definitivamente el liquidador hay riesgo de que él pueda deducir, digamos, estas acciones penales, eh, incluso con acciones revocatorias, es mm, decir, dejar sin efecto, porque también es importante saber que, por ejemplo, antes de enfrentarse a este procedimiento de quiebra o insolvencia, la persona jurídica, dentro del instinto está que la empresa dice, chuta, es que entonces, a ver si tengo que declarar todo mi patrimonio, y acá tengo un patrimonio que hay unas cosas que no quiero perder, entonces las vendo, por ejemplo. Y las puedo vender y todo el tema. Y bueno, lo que pasa es que en algún minuto también el liquidador si se entera de esas enajenaciones y si se entera que esas enajenaciones en general, porque uno puede vender, o sea, aquí hay una distinción muy importante, uno puede vender, y esto es pura lógica, porque yo como empresa puedo vender si tengo que a lo mejor pagar ciertas obligaciones, remuneraciones, otras cosas a los trabajadores, puedo vender cosas y generar los pagos, ¿cierto? claro. No hay ningún problema en ello. Pero distinto es si tengo un nivel de insolvencia y no pagos, un estado de no pagos, y empiezo a vender y con esa plata no hago pagos, sino que en general
es realizar o liquidar nomás activos, sin generar otra cosa más. En general, esos actos pueden ser revocados después por el liquidador. Ah, perfecto. El tema de ocultación también, esto de que tú mencionas, por ejemplo, si la empresa tiene, no sé, por darte un ejemplo, un vehículo a nombre de la empresa. Claro. Y esta empresa se va a tirar a quiebra claramente la liquidación forzosa y quizás la liquidación voluntaria que vamos a hablar más adelante. Y yo traspaso ese vehículo a una persona sin pago previo, sino que lo traspaso para no perderlo. ¿Eso también es ocultamiento? Porque es nombrado o es visto como una venta, ¿no? Sí, sí, desde luego la transferencia es vista como una venta. Por eso es que, bueno, va a depender también de lo que... Bueno, una cosa hay dos elementos ahí que son importantes. Uno, un elemento importante que afecta es el tiempo, porque las acciones, bueno, hay un tiempo racional que también uno dice, bueno, si esto fue ejecutado hace más de un año o hace más de 2 años, en general no se lee un ánimo perverso de aprovecharse del tipo de procedimiento de insolvencia. O sea, la legislación la hizo hace mucho tiempo y por lo tanto no se entiende así. Por lo tanto, hay un elemento de tiempo que es importante. Y si de repente pasa que esta misma venta tú la haces hoy día y mañana ya estás iniciando un proceso de insolvencia, ya es un poco, me entiendes un poco lo que te estoy tratando de mostrar, un Claro, poco es una intencionalidad. claro. Interesante, interesante tema estamos conversando, Mauricio. Bueno, tú hablaste también de lo que es la liquidación. Tengo ahí una duda. ¿El liquidador viene de parte, el liquidador te va y te visita a la empresa y anota los bienes? ¿Cuál es el trabajo del liquidador en este caso? ¿Trabaja para Mira, la superintendencia? eh, ¿Sí? sí, mira, la figura del liquidador o veedor, que también la ley lo trata así, en general la figura del liquidador son funcionarios profesionales, muchos de ellos antiguos síndicos de quiebra. Ah, Recordemos la ley antigua, quien hacía también la realización, la venta de todo, la ley antigua se denominaban síndicos, o sea, ellos toman la administración de las empresas en la ley antigua. Hoy día es más o menos una figura muy parecida, donde el síndico pasa a denominarse ahora liquidador, y el liquidador en realidad hace mucho más que visitar la empresa. En general lo que hace, y lo mismo respecto a persona natural, lo que hace es que una vez iniciado el proceso de liquidación, sea una liquidación voluntaria o forzosa, eh, y dictada la resolución de liquidación, la persona natural o la empresa pierde la administración de sus bienes durante el espacio de tiempo que dure el procedimiento. Y esa administración la toma este liquidador. Entonces, el mm, liquidador, por ejemplo, si la empresa ha seguido funcionando, por ejemplo, ya como, de hecho, el liquidador hace su toma de posesión, digamos, de la administración y le va a empezar a pedir las claves del servicio impuesto interno, etcétera. Él va a cambiar las claves y, por ejemplo, si la empresa necesita seguir funcionando y de hecho puede seguir funcionando, no sé, y necesita emitir una factura, el liquidador va a emitir la factura. O sea, el liquidador toma la administración de los bienes de la persona, o sea, de la empresa, y lo que quiere hacer el liquidador es tratar de generar, de ver si hay contratos por cobrar, de ver, incluso hay ocasiones en que esto es útil, porque a veces las personas, y bueno, es la razón eh, principal por la que las empresas caen en insolvencia, que es que alguna persona jurídica o alguna entidad o cualquier otra persona, o cualquier otra, en general, otra empresa, es que no le ha pagado, es que generaron un trabajo, una obra de construcción, de la actividad que sea, y no se los pagaron. Y de repente, no solo la razón principal es eso: 8 o 9 millones de pesos que estaban pendientes para que ingresaran y para pagar trabajadores, y no ingresaron. Entonces, la pyme, eso es liquidarla, es liquidarla. Ya con ese ingreso inmediatamente generó deuda provisional, laboral, y ahí es donde los empleadores empiezan a decir: chuta, es que no puedo no pagarle a los trabajadores,
saco plata en mi bolsillo y lo pago, pero el culpable es la empresa que no le pagó. Claro. Entonces, dentro del proceso de insolvencia, el liquidador es quien va también a cobrarle a la otra empresa. Ah, o sea, es Sí, bien importante ahí la labor del liquidador. sí. Claramente, porque pasa mucho a los emprendedores y las pymes, que claramente le pagáis a 90 días un trabajo de 5 millones. Claramente durante esos 90 días el emprendedor o pyme tiene que generar los pagos, tiene que seguir generando sus pagos básicos en este caso. Tengo otra duda, Mauricio. En este caso, cuando la empresa claramente se tira o hace la liquidación forzosa en este caso, eh, las primeras deudas que tiene que pagar, ¿cuáles son? ¿Las de los bancos o con las personas? ¿Los sueldos, las imposiciones? ¿Eso también entra dentro de la ley de quiebra? Sí, mira, pasa lo siguiente, bueno, se supone hay dos principios que son importantes acá. Hay un principio que en general tiende a una paridad, digamos, entre los acreedores, es decir, que si tú entras en insolvencia no con los acreedores o con los acreedores que tú elijas, sino que con todos tus acreedores. Tú no puedes ahí excluir, es que este lo quiero seguir pagando yo y el otro no. Existe una paridad en ese sentido en primer principio. Y como están todos los acreedores, el segundo principio son estas preferencias que establece la ley. ¿Qué créditos tienen preferencia para pago y qué créditos no? Y tú tienes razón. Inmediatamente tu lógica aquí te dijo qué pasa con los trabajadores y efectivamente los trabajadores, las remuneraciones tienen una preferencia de primera categoría según la ley y por lo tanto son los primeros en pagarse. Perfecto. Después los bancos cuando tienen a creencia, cuando tienen garantías hipotecarias, por ejemplo, o prendarias, o en general no necesariamente banco, pero el acreedor con una garantía hipotecaria o prendaria, también pasa a tener preferencia, pero incluso después de los trabajadores. Perfecto. O sea, es bien buena esa aclaración. O sea, los trabajadores ahí en primer lugar es buena, al menos es buena esa noticia dentro de todo. Sí. Eh, Vámonos entonces, porque ya hablamos de lo que es la liquidación forzosa, pero hablemos, no, hablemos ahora de la liquidación voluntaria. ¿En qué consiste? ¿Cómo puede acceder a la liquidación voluntaria? Mira, hablamos de la liquidación forzosa tangencialmente cuando nos empezamos a meter, digamos, en el otro procedimiento de reorganización. Ujú. Tienen varios factores comunes. La liquidación voluntaria, la liquidación forzosa tienen varios factores comunes. Todo lo que hemos hablado del liquidador opera en ambas figuras. Ok. Eh, pero no obstante hay una gran diferencia. O sea, en la liquidación voluntaria hay una manifestación, valga la redundancia, voluntaria de la persona deudora, de la empresa, donde el mismo, bajo ciertos requisitos, que también se los voy a comentar los requisitos, bajo ciertos requisitos, la empresa voluntariamente ella decide someterse a este procedimiento y entrega todos los antecedentes necesarios, los requisitos que le exige la ley, balance, listado, nómina de trabajadores, listado de bienes de activos de la empresa, listado de bienes excluidos, por inematerialidad, otro fundamento. Eh, en general lo que hace es que voluntariamente la empresa toma esta estrategia, toma este camino, y él ya sabiendo y tomando y asumiendo las consecuencias que le... Porque la idea, lo principal es esto, una vez que se toma esa decisión y se hace la evaluación, el empresario ya sabe qué es lo que va a perder y qué es lo que va a conservar. Y cómo es que esto lo va a ayudar a quedar de nuevo desde cero y poder volver a empezar. Ya. Entonces, él ya tiene ese escenario claro a propósito de la liquidación voluntaria, porque es una decisión voluntaria y es una manifestación que él mismo hace y que después queda a objeto de instancias de evaluación por el tribunal, por el liquidador, que son los otros agentes que intervienen en el proceso. Pero ya tenemos esta diferencia. A cambio, la liquidación forzosa eh, te la imponen, o sea, tú te diste cuenta que tú fuiste por algo y incluso la liquidación forzosa no siempre va a empezar por la reorganización. Puede ser que uno de tus acreedores quiera a la misma empresa liquidarla forzosamente. Y cualquier acreedor, siempre que existan, en el caso, en este caso, siempre que existan dos juicios, por ejemplo, dos ejecuciones respecto de un mismo deudor,
cualquiera de estos podrá iniciar la liquidación forzosa de la empresa. Es decir, esto la empresa, este procedimiento, el forzoso lo inicia la empresa acreedora o, o la junta de acreedores, a propósito de la reorganización. Entonces, hay una gran diferencia. En el segundo procedimiento es ese impuesto, y por lo tanto, tú como empresario no tienes previsto cuáles van a ser las consecuencias del proceso. No sé si me entiendes, porque tú no has presentado una nómina como en el otro caso de tu activo y qué cosas en general que te quedarían inembargables, etcétera, sino que en definitiva acá tú no sabes a lo que te vas eventualmente a enfrentar y qué cosas vas a perder y qué no. Entonces existe una especie de incertidumbre, mientras que en el otro proceso tenemos gran posibilidad Perfecto. de certidumbre respecto al escenario futuro. O sea, aquí, en este caso, a simple vista, sin ser claramente experta en la materia, si hay alguna empresa, algún emprendedor, algún pyme que está pasando por esto, le conviene mucho más la liquidación voluntaria, en este caso, porque claramente la reorganización puede ser afectada en caso de que sus acreedores no acepten la condición de pago que claramente la empresa puede pagar, en este caso, valga la redundancia. Sí. O sea, conviene netamente la liquidación voluntaria. Aquí en la liquidación voluntaria, el empresario o la empresa es el mismo procedimiento, tiene que acercarse a la superintendencia, tiene que llenar el formulario. ¿Cómo lo hace? No, estos procesos, bueno, el voluntario, porque el forzoso, como te dije, lo inició alguien más por ti. O sea, Claro. te tiraron ahí a los leones, como se dice. Pero en la liquidación voluntaria es un proceso judicial y como proceso judicial debe estar patrocinado por abogado. Entonces, la solicitud debe estar patrocinada por abogado, eso quiere decir que la empresa debe asesorarse. Ahora, ¿qué es lo importante un poco ahí y hacer un poco la panorámica? Porque quizás podemos saltar a conversar quizás otros temas. Un poco lo que yo he visto es que la empresa, al tener dudas de que a lo mejor este tipo de procedimientos, yo pienso, y por eso te hablaba al principio los mitos, yo siento que el empresario siente que cuando se somete a este tipo de procedimientos es que lo van bueno, existe una gran pérdida, digamos, ahí, pero también extingue también totalmente su deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero es que el mito es que este empresario, después de terminado el proceso, él va a poder volver a funcionar y sin ninguna deuda. Y pensemos, por ejemplo, que nosotros en casos prácticos, que no es lo ideal, en algunos casos no solamente las deudas van a ser con bancos, sino que también hay veces que se generan deudas por IVA postergados, por otros problemas, no sé, pues aquí en la práctica salen un montón de cosas, no sé, pues, siempre alguna estafa, algo que en general gatilla, y en general lo que le va a permitir es volver a funcionar. Si hoy día el empresario tiene esta empresa y si está funcionando bien y si está aguantando, no obstante toda la contingencia, estallido social, pandemia, y sigue que es un aplauso para los emprendedores porque han seguido funcionando ahí y aguantando. Entonces han seguido funcionando y aguantando y en la medida de que la empresa es así, está bien hecho, ¿me entiendes? No obstante, cuando ya en algún minuto el empresario dice, chuta, he seguido funcionando, pero veo a mi lado y tengo una deuda ya, no sé, por 100 millones de pesos y yo veo que esta deuda ya es imposible para mí sostenerla, y ya uno empieza con la bicicleta, empieza a generar igual utilidad y empieza uno igual, pero la montaña al lado tuyo empieza a crecer. Entonces, es ahí cuando ya, digamos, el empresario debiera tomar esta decisión, asesorarse, iniciar, ver las proyecciones de este tipo de procedimientos y en definitiva sin el temor o miedo de perderlo todo, sino que en definitiva un reemprendimiento, un volver a empezar. Quizás si hay trabajadores que están sin remuneraciones pagadas, quizás o deudas de cotizaciones previsionales, anda a saber tú, siempre en la casuística existe tanta posibilidad, pero en general lo que te va a permitir a ti es que a lo mejor hasta conserve hasta ese trabajador, porque el liquidador cuando empiece a tomar la administración va a empezar a hacer su enjuague, en general puede dejar, digamos, puede finiquitar a los trabajadores
generarle algunos pagos, la mayor medida de lo posible, con las preferencias que hablamos, pero en general, en alguna instancia, dejarte a ti la empresa de nuevo, entregarte las llaves y decirte, tome, está listo, usted ya no le debe nada a nadie, bueno, sufrió algunas consecuencias, pero acá está su empresa y usted puede volver a tratar de reemprender. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que ya las deudas sean extremas? De que ya hayan, no sé, pues pagos de cotizaciones, pago al servicio de puesto interno, a la tesorería. En ese caso, si el emprendedor, la pyme, opta por la liquidación voluntaria y entrega los bienes que él estima pertinente quizá, las deudas de la tesorería, del servicio de puestos internos, de deudas por cotizaciones, ¿se pagan de eso o no alcanzan Sí, a pagarse? sí, se extinguen los efectos extintivos de los procesos de insolvencia. Tiene un efecto extintivo respecto a de todas las deudas. Pero no obstante eso, no obstante que la ley se creó con este efecto extensivo, digamos, de eliminación de todo tipo de deuda, no obstante igual, bueno, y ahí la jurisprudencia ha ido variando un poco este último tiempo, pero existen igual ciertas deudas por ejemplo, las que tienen este estatuto de imprescriptibilidad, que son deudas que están un poco más protegidas, no tienen este destino. Y por ejemplo, llevándolo no en el caso de la empresa, pero en el caso de la persona natural, el crédito con aval del Estado respecto a la acción del fisco, porque el fisco es el que aval de estos créditos universitarios, ¿cierto? Ujú. En definitiva, este tipo de créditos, la jurisprudencia, y bueno, como digo, ha ido variando, pero por regla general, los excluyen de los efectos extensivos de los procesos de insolvencia y por lo tanto va a subsistir este tipo de deuda, pero son muy excepcionales, porque como por ejemplo te comentaba, esta deuda universitaria es por crédito con aval del Estado. Pero en materia de empresa, lo que tú comentaste, IVA, pago a impuestos internos, tesorería, otras cosas, surten los mismos efectos que como si fuese una deuda con cualquier privado, porque en general el estatuto civil, no sé, por la prescripción en materia de insolvencia, los efectos operan tanto a favor o en contra del Estado. O sea, afecta tanto a un privado como a un banco, como al Estado mismo también. Perfecto, o sea, buena aclaración ahí y claramente hacemos un llamado a todos los emprendedores y pymes porque a veces claramente el servicio de puesto interno te cobra multas y a veces no menores y los emprendedores, las pymes se ponen literalmente una soga al cuello, ¿qué pago, qué no pago? Así que atentos emprendedores, claramente emprendedores y pymes, si alguien está pasando por esta situación, aquí lo mejor es poder hacerle la liquidación voluntaria, claramente según lo que nos dice Mauricio. Así que, bueno, el tema de la liquidación voluntaria, siguiendo en el mismo tema, lo que no me queda claro, Mauricio, por ejemplo, es en la liquidación forzosa, claramente tengo que declarar todo el patrimonio de la empresa, ¿cierto? Uh -huh. Pero en la liquidación voluntaria hago el mismo procedimiento, declarar todos mis bienes, o sea, en realidad, los bienes de la empresa. No, mira, solamente en la liquidación forzosa, la única posibilidad de que la empresa haya hecho esta declaración es que haya iniciado la empresa el camino de la reorganización. Porque iniciando la reorganización es que él hace esta declaración, ¿cierto? Ujú. Pero en el resto de los procesos, en el resto de los escenarios de la liquidación forzosa, esta declaración no la hace la empresa, sino que Mm. parte de una investigación que efectúa los acreedores, porque un acreedor es que inició este proceso y a otra empresa que era su deudora decidió tirarla a un proceso de liquidación forzosa. Este acreedor, por regla general, a lo mejor puede tener dentro de su información que a lo mejor esta empresa tiene un inmueble, esta empresa tiene vehículos, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. este acreedor que inicia este proceso de liquidación forzosa, él hace esta declaración, no la empresa deudora. Entonces, por eso te decía la clarificación. Pero, claro, en el proceso de liquidación voluntaria, sí hay uno en la propia empresa
quien hace esta declaración voluntaria, digamos, dentro de la transparencia. También recordando este tema de la ocultación, que no podemos hacer, no es arbitrario, o sea, esto tiene que ser objeto de análisis. Un abogado el que tiene que analizar qué cosas pueden ser excluidas, pero esta exclusión, no obstante, es comunicada, o sea, está dentro de la solicitud, está explicado las razones jurídicas por qué esto se quiere excluir. Perfecto. Mauricio, ¿cuánto es el proceso? ¿Cuánto es la demora en tiempo de este proceso? Por ejemplo, de la liquidación voluntaria y la liquidación forzosa. En ambas liquidaciones la empresa puede seguir funcionando, ¿no? Sí, en ambas la empresa, si está funcionando, va a seguir funcionando. Si ya la empresa está puerta cerrada y no ha funcionado, lógicamente va a permanecer de esa forma. En cualquiera de los dos escenarios, después igual se entrega, digamos, se devuelve la empresa, funciona bueno, en el estado en que quede al empresario. Pero ¿cuánta es la duración más o menos de estos procesos? Bueno, depende un poco, ¿no? Depende un poco de la rapidez del liquidador, porque hay liquidadores que son en general bien rápidos y bien diligentes y hacen las realizaciones y cumplen con el procedimiento en los tiempos, no obstante que estos liquidadores están bajo la superintendencia también valga la redundancia, de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. O sea, no es que ellos puedan demorar arbitrariamente el proceso de manera indefinida, porque, digamos, de hecho pueden ser sancionados. O sea, el tiempo por regla general hoy día puede ir de un año y medio. Incluso, sí, más o menos ese tiempo, un año y medio, cuando se trata de liquidaciones voluntarias, digamos, no tan complejas, donde a lo mejor todos los antecedentes fueron súper transparentes y no hay nada que le haya generado ruido al liquidador y por lo tanto él esté totalmente de acuerdo con la forma de liquidación y se haga la realización, se dé cuenta de la administración y en definitiva se tienda a la instancia de término en un tiempo, como te comenté, un año y medio. Pero también es posible que se extiendan e incluso se puedan extender indefinidamente, y eso es lo peligroso, cuando la declaración no queda bien hecha, cuando el liquidador no queda tan contento, tan conteste con la declaración efectuada por la empresa. ¿Y cuándo pasa esto? Sí, lo importante es cuando, por ejemplo, no sé, si es pura lógica. El liquidador está mirando acá y dice, chuta, yo acá estoy revisando que según su último balance usted tuvo utilidades de tanta plata, no sé, por darte números, 6 millones de pesos. El año pasado usted igual tuvo utilidades y en realidad usted me está iniciando un proceso de insolvencia ahora y me está declarando solamente estos bienes y yo le pregunto, ¿y dónde está todo el resto? Por eso es que yo te comentaba que en definitiva tiene que ser reflejo de un estado permanente de insolvencia. O sea, es cuando la empresa está mal de verdad. Porque, o sea, si la empresa está impecable, tú la vas a mirar y vas a decir, pero es que Claro. te estáis tirando de insolvencia, me decís que no podéis pagar, pero mira tu utilidad. Entonces, es pura lógica. Y cuando eso sucede, el liquidador, por regla general, va a quedar ahí un poco medio preocupado, a lo mejor va a tener razones fundadas, digamos, ante la superintendencia para poder dilatar o demorar el proceso a razón de que él tenga que estar investigando mayormente y sacar ahí la lupa y decir, empezar a investigar con más detalle, digamos, la declaración de la empresa. Interesante el tema, Mauricio. O sea, igual en estas conversaciones con expertos en la materia uno queda así literalmente peinada para atrás. Porque claramente estas cosas no son del día a día, o sea, claramente la gente no anda tirándose a quiebra o las empresas en el día a día, ¿no? Es un tema claramente con varios mitos, con varios tabúes, que gracias a la conversación que estamos teniendo estamos ampliando la visión, estamos dando literalmente conocimiento a nuestros auditores, así que... no sé si te queda algo más en el tintero, algo más que aclarar, porque claramente a mí me quedó así, pero todo clarísimo. No, la verdad es que no. La verdad que yo siempre, bueno, yo aparte tú cuando me presentaste dijiste que soy docente y en general tiendo a no ser egoísta con el conocimiento. Entonces,
tú me dices que lo dejé peinado para atrás porque quizás es mucha información, pero también tiene que ver con que uno no, en general, a mí me gusta transmitir el conocimiento a las personas, al empresario, el que está ahí con las manos en la masa trabajando, él es el que necesita quizás tener este conocimiento, saber un poco, escucharlo, digamos, y parte un poco de la premisa de no ser tan egoísta con los conocimientos y, bueno, perdóname si fue mucha información y los dejé peinados para atrás. No, ambas cosas, ambas cosas. Lo que pasa es que igual, insisto, hablar estos temas no son temas que uno habla constantemente, entonces claramente a medida que uno va avanzando en la materia van surgiendo dudas. Y se va acordando de cosas personales, se va acordando del amigo que le pasó esto, del vecino que le pasó esto otro, y uno va literalmente haciendo preguntas de acuerdo a lo que va avanzando en la materia. Así que, Mauricio, te agradecemos literalmente esta clase magistral. Claramente te manejas bastante como docente y quedó todo súper claro. Antes de irnos al último bloque, queremos saludar también a nuestro auspiciador. Saludamos a Mi Pyme Nace, la incubadora de negocios de Grupo Mi Pyme. Mi Pyme Nace tiene el compromiso social de apoyar a los emprendedores para que puedan literalmente emprender sus negocios. Es por esa razón que creó el pack Mi Pyme Nace, que consiste en una página web básica, en el diseño del logo, en una entrevista en Revista Mi Pyme y en el hosting por un año. Todo esto por 99,990 neto. Si quieres más información, ingresa a www.mipymenace.cl. Mauricio, estamos ya de vuelta en el último bloque para primero que nada, agradecerte el tiempo que te diste. Yo sé que sonó un poco y costó un poco poder contactarnos porque estás súper ocupado entre clases, entre asesorías, entre cosas que tienes que hacer, claramente. Así que agradecemos que te hayas dado el tiempo de enseñarnos literalmente lo que es la ley de quiebra, el reemprendimiento, hacer la diferencia, la liquidación forzosa, la liquidación voluntaria, porque esto claramente es conocimiento y es literalmente una asesoría. Gracias, lo único que me queda decirte es eso, gracias por el tiempo que te diste y por favor danos el contacto de dónde te pueden ubicar los emprendedores que quieran, por ejemplo, hacer la liquidación voluntaria, que eso claramente necesita la asesoría y el patrocinio de un abogado. Mira, Noemí, en la página web chiledeudas.cl también estamos presentes en las plataformas Facebook, en general las redes sociales bajo el mismo nombre, Chile Deudas. Y si quieres, te puedo dejar hasta mi número de teléfono personal. Lo tengo. Ya. ¿Y algún correo, por ejemplo, que los emprendedores te puedan hacer llegar quizás con dudas, que quieren alguna asesoría, a lo mejor que requieren claramente un representante, un abogado representante en lo que es la liquidación voluntaria? Sí, claro. msaurines@chiledeudas.cl. Perfecto. Aquí abajo está tu apellido, Saurines, porque es poco común. Así que Sí. ahí está msaurines@chiledeudas.cl. Así que agradecemos, Mauricio, la buena disposición, la buena onda que tuviste en apoyarnos y claramente en enseñarnos lo que es la ley de quiebra. Te mando un abrazo. No, Cuéntame. agradecido de la invitación. Agradecido de la invitación. Te mando un abrazo, Mauricio, y espero poder tenerte en otro programa, en otra instancia, porque conversar contigo siempre es muy enriquecedor. ¿Algunas palabras, Mauricio, antes de despedirnos? Desearle a las personas que nos están viendo buenas tardes y éxito en su emprendimiento, pues eso es lo principal. Así es, eso es lo principal y para eso existe Impulsamos tu Pyme. Mauricio, te mando un abrazo, que estés bien, cuídate y Igual, esperamos también. tenerte nuevamente en alguno de nuestros proyectos. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.